según informa el sitio Zona Militar. Según una información de la revista Aviation Week y Space Technology, la Fuerza Aérea India analiza el posible reemplazante de los veteranos entrenadores HAL HJT-16 Kiram, dentro de los cuales se encuentra el IA-63 Pampa 3. Si bien localmente HAL continúa trabajando sobre el HJ-736 Citara, cuya producción podría comenzar entre 2024 y 2025, luego de haber sufrido una serie de inconvenientes técnicos, otros posibles entrenadores serían el Yak 130 y el IA-63 Pampa 3, producido por la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, FADEA. El interés de la Fuerza Aérea de la India en el IA-63 Pampa 3 se remonta hacia el año 2019, cuando el entonces presidente de la nación, Mauricio Macri, en un viaje a dicho país, firmó junto al primer ministro Narendra Modi un memorando de entendimiento relacionado a cooperación de defensa. En dicha oportunidad, el periódico Financial Times remarcó que dentro de las posibilidades de avance en esta agenda conjunta de defensa, el entrenador avanzado producido por FADEA sería uno de los ejes principales. Desde su presentación, en 1984, numerosos países se han interesado en el avanzado producto de la entonces Fábrica Militar de Aviones. Cabe recordar que uno de los mayores proyectos en los cuales el Pampa se pidió con los mejores entrenadores de su época, el programa Joint Primary Aircraft Training System, programa conjunto de sistemas de entrenamiento aéreo desarrollado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos a mediados de la década del 90. En dicha oportunidad, el Pampa 2000, tal como fue presentado, compitió contra otros entrenadores en el mencionado concurso. La alianza de la Fábrica Militar de Aviones, en esa época junto a LTV, tenía previsto, en caso de resultar ganadora, proveer a ambas fuerzas de aviones Pampa para el reemplazo de los T-37B y T-34C. Finalmente, el PC-9 Pilatus fue el elegido en lugar del Pampa 2000, pese a su buen desempeño en el programa. Posteriormente se realizaron ofertas a otros países, siendo la más reciente la fallida venta de 2 aviones a Guatemala y el interés expresado por Bolivia, Paraguay y Uruguay.